Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esta frase resume a la perfección a la sociedad actual, la que no aprende de los errores y los sigue cometiendo una y otra vez, incluso sin importarles las consecuencias de sus propios actos. A lo largo de la historia, el ser humano estuvo envuelto en un gran conflicto respecto a los temas políticos, sociales e ideológicos, generando debates, discusiones e incluso guerras y enfrentamientos entre la misma población, las cuales pueden involucrar y afectar a otros países de forma directa o indirecta. Un ejemplo de este suceso sería la Revolución Rusa, ocurrida en el año de 1917, un evento que no solo cambió Rusia, sino a otros países, como China, Cuba y, por qué no, el Perú. La Revolución Rusa es considerada como el origen de una época basada en el terror, en donde se enfrentaron dos bandos, el Ejército Rojo, los bolcheviques, y el Ejército Blanco, los mencheviques. Esto desataría el terror por todo el país y por todo el mundo. En el siglo XX se publicaron en Estados Unidos las novelas distópicas 1984 y Rebelión en la Granja. Estos dos escritos de Eric Arthur Blair, conocido por el seudónimo de George Orwell, han dejado una marca indeleble en el pensamiento y la cultura de la época. En 1946, su primer año de publicación. Según Orwell, no es coincidencia de que exista un paralelismo establecido por hechos significativos con la fábula, puesto que el momento histórico puntual que tenía el autor y en el cual se basa la novela es la Revolución Rusa, específicamente la Revolución de Octubre de 1917. En el caso de la obra, se puede constatar en el capítulo 2. Este libro resulta ser una crítica directa al gobierno de Stanley y tiene como segunda e última intención revelar a la gente de Europa Occidental la verdadera cara del régimen soviético. En el presente ensayo, buscaré reconocer los conceptos de el comunismo por parte del filósofo Karl Marx de 1948 en su obra El Manifiesto Comunista y el totalitarismo de la investigadora Hannah Arendt de 1951 en su obra Los orígenes del totalitarismo, los cuales se pueden demostrar en la novela Rebelión en la Granja. En la primera parte abordaré brevemente estos dos conceptos, contrastando su relación y la forma en cómo se complementan. En la segunda parte me enfocaré en el análisis de la novela Rebelión en la Granja y su relación con los conceptos ya mencionados. Según Hannah Arendt, quien aborda que el totalitarismo es un conjunto de ideologías, movimientos y regímenes políticos, los cuales los define como las bases y la naturaleza de un fenómeno político sin precedentes en la historia moderna. En la obra, el totalitarismo se demuestra mediante el hedonismo, un pensamiento basado en el placer propio o en el bienestar de un grupo de personas sobre la nación, en donde el placer es el fin supremo, como en el caso de los cerdos, que se aprovechaban del trabajo de los pobres animales de la granja. Trabajo arduo, duro, que no les permitía descansar, casi como en el periodo de Jones. Según Marx, el comunismo es una corriente ideológica, económica, política y social, que tiene como finalidad la eliminación de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases sociales, teniendo como objetivo primordial lograr una distribución proporcional de la riqueza y la soberanía, donde todos los miembros de la sociedad tengan la facilidad de obtener los recursos indispensables para vivir una vida digna. A primera vista, se podría representar como una utopía, una sociedad maravillosa e ideal.
en la cual no existen problemas sociales, económicos ni políticos. Pero, al igual que en todo el mundo, nada es perfecto, y terminó siendo un desastre. ¿Y cuál es su relación? ¿Cuál es su relación? Las similitudes entre el totalitarismo y el comunismo se centran en cómo ciertos regímenes comunistas adoptaron características totalitarias para implementar su ideología. Aunque son conceptos distintos, algunos puntos de convergencia se observa en la práctica histórica. Ejemplo histórico de la relación: el régimen de Stalin en la Unión Soviética, de 1924 a 1953. Es un ejemplo donde la ideología comunista fue implementada mediante métodos totalitarios. Ahora bien, ¿cómo se demuestra el totalitarismo en la novela Rebelión en la Granja? Bueno, al inicio de la novela nos presenta la siguiente idea: que la vida de un animal es miseria y esclavitud. Esto refleja un principio del totalitarismo, conocido como la supresión de las libertades individuales, en donde los ciudadanos viven en un estado de constante vigilancia y represión, lo que los convierte en esclavos del sistema. Esta idea, antes mencionada, es abordada por James Rousseau en su obra El contrato social, de 1762. Y al final de la novela, donde nos mencionan que los animales que lucharon por su libertad y por la igualdad terminan siendo gobernados por una nueva clase dominante, liderada por Napoleón, el líder de los cerdos, el cual se comporta como un dictador, igual o incluso peor que el señor Jones. En esta etapa se demuestra otra vez la sumisión de la esclavitud por parte de los demás animales de la granja y el poder absoluto de su gobernante, quien en su gobierno demuestra lo siguiente: la oposición al Estado significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio, el que no trabaja no come, ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá. Esto representa el 80% de todos los principios que presenta el totalitarismo, el cual no se refleja solo durante la estancia del señor Jones, sino que llega a este punto de inflexión durante la dictadura de Napoleón, al cual solo le interesa su propio bienestar. En palabras de los animales, peor que la época de Jones. Entre algunos de los hechos realizados por Napoleón, catalogados como totalitarios, están apoderarse del poder, apropiándose del poder absoluto al expulsar a Bola de Nieve, su principal rival, haciéndolo ver como un enemigo, como un traidor. Al modificar la historia, reescribe los mandamientos originales de la granja y tergiversa los hechos, culpando a Bola de Nieve de todos los problemas para distraer a los animales y consolidar su poder. Supresión de la oposición. Ordena la ejecución pública de los animales que considera traidores o sospechosos de conspirar contra él, creando un clima de terror, obediencia forzada. Traiciona los principios originales. Napoleón traiciona los ideales de la igualdad y la libertad, establecidos en el inicio de la rebelión, convirtiéndose en un opresor indistinguible de los humanos contra los que lucharon. ¿Y cómo se demuestra el comunismo? Bueno, esto se demuestra al inicio de la novela también, mediante las frases del viejo mayor, quien terminó por afirmar que la dominación de los animales por el hombre es la única razón por la que no pueden ser libres, felices y realizados.
El hombre es la única criatura que consume sin producir. Su único trabajo es ser señor de todos los animales, lo que lo convierte en el único enemigo real que tienen todos los animales. El hombre sobrecarga los animales con el único fin de apoderarse de los frutos de su trabajo, y los trata solo lo suficientemente bien para sobrevivir y proporcionarles más trabajo. Cuando el hombre termina con un animal, lo asesina cruelmente, sin ninguna clase de remordimiento, pues el hombre no sirve los intereses de ningún ser, exceptuando los suyos. Según el viejo mayor, la rebelión es el único camino a la libertad. Derrocar a la raza humana haría a los animales ricos y libres, casi al instante. El viejo mayor suplica a los otros animales que dediquen el resto de sus vidas a la causa de rebelión, que rechacen la idea de que tienen codependencia con el hombre. Además, los animales deben estar unidos para derrocar al hombre. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. Según el libro del Manifiesto Político, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de lucha de las clases: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. Es una palabra: opresores y oprimidos. Se enfrentaron siempre. Mantuvieron una lucha constante, velada, unas veces y otra franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. En las anteriores épocas encontramos casi por todas partes una completa diferenciación de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. Karl Marx, 1948. Los animales de la granja representarían el proletariado, que vendría a ser la clase trabajadora en la antigua Rusia del siglo XX. Etapa donde el país euroasiático sería guiado por una corriente ideológica, tal y como se muestra en la obra, cuando los animales, luego de expulsar al señor Jones, imparten sus leyes que los guiaría a una vida libre de esclavitud y sumisión. A estas leyes se les denominaría también como mandatos o mandamientos, lo cual serían bien vistos por todos, hasta que las fueron cambiados para prácticamente beneficiar solo una pequeña parte de la granja, para beneficiar simplemente a los cerdos, los cuales se olvidarían de todo el apoyo recibido por los demás animales de la granja, dejando de lado las bases de su libertad. Por otro lado, para poder entender esta novela se necesita de algunos conceptos previos, como lo son la definición del comunismo, la cual resulta ser la doctrina de las condiciones de liberación del proletariado. Otro punto importante sería saber qué es el proletariado. Es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo y no del rédito de algún capital. En otras palabras, el proletariado es la clase de trabajadores del siglo XIX. Esto se ve reflejado no solo al inicio de la obra con los pobres animales que son explotados y maltratados por el señor Jones, sino también durante la dictadura de Napoleón, el cual traería el deceso del más fiel trabajador de la granja y representante del proletariado,
en la novela El buen Boxer. El comunismo se refleja principalmente en la etapa inicial de la revolución y en los ideales que inspiran la rebelión de los animales. Sin embargo, a medida que avanza la historia, esos ideales se corrompen, mostrando cómo un sistema basado en la igualdad puede degenerar en totalitarismo. Ejemplos del comunismo en la obra: los mandamientos de la granja. Los 7 mandamientos, establecidos tras la rebelión, son un reflejo de los principios comunistas, como la igualdad absoluta y la propiedad colectiva. Todos los animales son iguales. Ningún animal usará ropa. Estos mandamientos buscan eliminar al antiguo gobierno, buscan eliminar el legado humano. El himno Bestias de Inglaterra. Esta canción simboliza los ideales de esperanza y libertad de los animales. Representa el sueño de un futuro igualitario y libre de explotación, similar al anhelo comunista de una sociedad sin clases. La explotación del trabajo. Aunque el comunismo promete la redistribución equitativa, los animales trabajadores, especialmente Boxer y su amigo Benjamin, terminan siendo explotados bajo el régimen de los cerdos, similar a como los regímenes comunistas autoritarios explotan al proletariado. Relación con la Unión Soviética. Orwell utiliza la novela como una crítica al comunismo soviético, específicamente al régimen de Stalin. Los cerdos representan a la élite del Partido Comunista, mientras que los demás animales simbolizan el proletariado engañado y explotado.